Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y la persona a la que pues a veces le pedimos imposibles, como por ejemplo que nos ayude a explicar lo que está pasando con el gobierno, las cuentas y sus medidas y decretos. Juan Ramón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues mira, Juan Ramón, tú que además de tener conocimientos, luego, claro, te mueves en tantos ambientes y que si tertulias, coincides con gente importante, yo ya no sé si tienes información o no, pero a ver si nos puedes ayudar a explicarlo. ¿Está de verdad la cosa tan pelada como para que el gobierno nos esté, además, a una velocidad que en los últimos días, yo no sé si coincides conmigo, Juan Ramón, estamos viendo como si hubieran puesto pisado el acelerador, como si se dieran cuenta de que van a sacar, que van a tener los votos para aprobar los presupuestos y de pronto subida de las cotizaciones a los autónomos, congelar sueldos funcionarios, acortar lo de los ERTEs. ¿Cómo lo ves tú, Juan Ramón? Sí, la verdad es que algunas cosas me resultan poco explicables, ¿no? Yo separaría lo que es la reforma de la seguridad social, que eso sí que es un proyecto que viene de lejos, además por parte del ministro Escrivá, que creo que es una reforma que va a reducir poco el déficit, pero que nos va a costar mucho a demasiada gente. De todos los otros globos sonda, separaría eso de todos los otros globos sonda que estamos viendo, como por ejemplo congelar el sueldo de los funcionarios, que es una medida que sinceramente no termino de entender muy bien. O sea, obviamente hay que congelarlo o incluso bajarlo, dada la situación presupuestaria de España, pero que este gobierno, que ha hecho bandera de no bajar el sueldo a los funcionarios en un año en el que la inflación es tan baja y donde, por tanto, no va a suponer un ahorro muy significativo, esté lanzando el globo sonda de que lo va a congelar, o es que desde Bruselas nos han dado un toque de oigan, se están hiperendeudando con la pandemia, les vamos a dar 140.000 millones, no dilapiden el poco dinero que tienen o la mucha deuda que están emitiendo en este tipo de cosas. O otra hipótesis más maquiavélica, que no sé si será verdad o no, pero es, ya sabemos cómo funciona este gobierno, ¿no? Una parte del gobierno hace un anuncio y la otra parte lo desmiente y la parte que lo desmiente se cuelga la medalla. Entonces, después de tantos desplantes recientes contra Podemos, pues el emérito, la fusión Bankia-CaixaBank, uno tiene la sospecha de que se ha lanzado el globo sonda para que en unos días Podemos proteste, para que diga que claro que hay que subir el sueldo de los funcionarios, para que se termine concediendo y para que esa medalla se la cuelgue Podemos con una influencia presupuestaria más bien escasa. Pues te tengo que decir, Rayo, que cualquiera de las dos opciones que has dado me parece muy plausible. Se nota que además llevas siguiendo a este gobierno desde el principio porque ya les vas cogiendo el tino, pero cualquiera de las dos me parece que puede ser. O para tranquilizar a Bruselas y decir, oiga, que le congelamos, ¿qué más quiere usted si le congelamos el sueldo a los funcionarios? O para hacer una versión 2.0 del poli bueno y poli malo. Eso es. Sí, porque, a ver, la incidencia presupuestaria que tiene esto es escasa este año. Obviamente, si dijera, vamos a congelar el sueldo de los funcionarios durante los próximos 10 años, eso tendría una incidencia presupuestaria enorme. Pero que este año, tal como está la inflación y, por tanto, el potencial de revalorización de las pensiones, se plantee la congelación, no termino de verlo. Es asumir una derrota que tiene un coste o un beneficio presupuestario muy escaso. Pero bueno, lo que sí que creo que es más preocupante es lo que has mencionado del ajuste de la seguridad social, que este es un plan que viene trazando el ministro Escrivá desde sus tiempos del AIREF y que básicamente se va a traducir en un sablazo para los cotizantes y en muy poco ajuste por el lado del gasto. El ministro Escrivá esta semana nos ha anunciado que quiere corregir el déficit brutal y cada vez más brutal de la seguridad social, pues por tres vías. Una es separar las fuentes de financiación, es decir, que hay gastos que paga la seguridad social y que los pague el Estado. Bueno, eso no arregla nada, es pasar los gastos de un lado a otro, pero no reduces el gasto. Otra es manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones, pero eso, al contrario, lo que hace es aumentar el gasto, no contribuir a reducir el déficit. Y en tercer lugar, alargar la edad efectiva de jubilación. Que esta es la fórmula maravillosa en la que lleva años pensando el ministro Escrivá. De hecho, hay gente que sostiene, y creo que con bastante buen tino, que a Escrivá se le empieza a considerar ministrable cuando en una intervención del Congreso
como presidente de la AIREF, vino a demostrar que el problema de las pensiones que no era tal, que esto se arregla muy fácilmente, que la AIREF lo ha demostrado. Entonces, claro, dentro de la bancada socialista ese discurso gusta, porque les permite no hacer ajustes y venderles a los pensionistas que estén tranquilos, que no pasa nada. Y a ver, el modelo del ministro Escrivá, el modelo de ajuste del ministro Escrivá es alargar la edad efectiva, no la edad legal, sino desincentivar las jubilaciones anticipadas y demás, para que nos jubilemos de media a los 65 años, ni siquiera a los 67, que sea la edad legal, y luego confiar en que la demografía nos va a dar un impulso muy grande al lado de los ingresos. La AIREF, el supuesto más pesimista sobre el que Escrivá hace su reforma, es que en el año 2050 España tendrá 52 millones de habitantes, y el supuesto central es que tendrá 60 millones de habitantes, porque empezarán a entrar muchos inmigrantes, porque de repente las familias españolas empezarán a tener más hijos y, por tanto, que claro, habrá mucha más mano de obra. Pero, vamos, personalmente, el supuesto más pesimista de la AIREF me sigue pareciendo optimista y, de hecho, ya se tendría que empezar a ver ese rebrote de la natalidad que había previsto la AIREF y de rebrote nada. Con lo cual, el ministro Escrivá se está jugando la sostenibilidad de las pensiones a un hipotético, que es que la demografía repunte, que no parece que vaya a ser así. Yo también además lo tenía como hobby, leerme las intervenciones y los escritos de Escrivá cuando era presidente de la AIREF, y es verdad lo que tú dices. Él hablaba, en todo caso, de alargar un poco la edad de jubilación, recortar prejubilaciones, que es lo que ha liado hoy también el lío con Podemos, y el tema de la demografía. Y de hecho, cuando su ministerio se llamó Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dije, tate, si ya está todo hilado. Rayo, quiero que escuches a Lorenzo Amor, presidente de los autónomos, porque en declaraciones este programa ha reaccionado al anuncio de Escrivá. El miércoles tenemos una reunión con el ministro y yo allí, pues lo primero que quiero conocer es la propuesta, es decir, una propuesta que ha lanzado y que de hecho se lleva hablando muchos años. Lo que sí es cierto es que, bueno, el ministro anunció ayer que en primer lugar quería bajar las cotizaciones a algunos autónomos y subirlas también a otros. Porque yo lo que puedo decir que no estamos en el momento para subir la cotización a nadie. Los autónomos están asfixiados, los autónomos están ahogados. Hay 1 millón de autónomos en el alambre. Y desde luego, bajar cotizaciones sí, subírselas a nadie. Con lo cual, nosotros vamos a escuchar la propuesta, vamos a analizarla, estudiarla y haremos las observaciones que consideremos. Pero desde luego, lo que no vamos a aceptar en estos momentos con la que está cayendo es que se le suba la cotización a ningún autónomo. ¿Qué te parece, Juan Ramón? Bueno, es que si el ministro Escrivá saca adelante su propuesta de que los autónomos empiecen a cotizar por sus ingresos reales, vamos a tener un sablazo, pero histórico, a aproximadamente la mitad de los autónomos. Aproximadamente 1,5 millones de autónomos. Sablazo histórico, dices. Sí, pero además de unas proporciones que creo que mucha gente ni siquiera es consciente ahora mismo. Obviamente habrá que ver cuál es la propuesta concreta de Escrivá, pero si la propuesta es que coticen a sus ingresos reales, actualmente un autónomo puede escoger su base de cotización y obviamente como la mayoría de autónomos no confían demasiado en la seguridad social y prefieren gestionarse ellos sus propios ahorros, todos ellos optan por cotizar por la base mínima. La base mínima que, bueno, como sabrán los autónomos, ronda los 280, 290, o sea, bueno, la base mínima no, la cotización sobre la base mínima ronda los 280, los 290 euros al mes. Bien, saquemos las cuentas. Es decir, un autónomo que ingrese 20.000 euros al año, bien, que es algo menos del salario medio español, si tiene que pagar la cuota, el porcentaje, el gravamen de la seguridad social actual, que es el 30%, 20.000, el 30% de 20.000, estamos hablando de 6.000 euros en cotizaciones sociales al año. ¡Qué brutalidad! Sí, estamos hablando de más de 500 euros al mes, que casi duplica las cuotas actuales. Pero es que si un autónomo ingresa 30.000, que sí está algo por encima de la media, pero tampoco es súper rico, estaríamos hablando de cotizaciones sociales de 9.000 euros anuales. No, es que es un sablazo a la clase media trabajadora brutal, por eso, Rayo. Claro, además aquella clase media que, digamos,
ha estado menos protegida históricamente por la Seguridad Social, porque apenas ha recibido prestaciones y sí las ha pagado, y que además en esta crisis también han sufrido mucho, y aquella clase media que intenta lanzarse a emprender. Entonces, claro, si esa es la propuesta, y es una propuesta que desde hace mucho tiempo, por desgracia, venimos oyendo, que se preparen 1,5 millones de autónomos. ¿Cómo justifican esa propuesta? Pues la justifican con un argumento que ese argumento sí es en aislado cierto, pero no justifica lo otro. Y es que hay autónomos que cobran muy poco y tienen que pagar la base mínima. Si un autónomo ingresa al año, porque solo es un autónomo a tiempo parcial, etcétera, imaginemos, ingresa 3.000 euros, ¿qué sentido tiene que esté todos los meses con una cuota de 280 o 290 euros al mes? Porque se le rebaje a la cuota. Exacto. Es decir, que a los autónomos que no lleguen a la base mínima de cotización se les permita cotizar por sus ingresos reales, pero al resto, a los que se les permite con buen criterio poder elegir la base de cotización, que se les siga permitiendo poder elegir la base de cotización. Pero no, se les sube, se les establece la base de cotización a todos, ¿para qué? Para ahorrarse unas migajas, porque van a ser unas migajas desde el punto de vista de Hacienda Pública, de la Seguridad Social, lo que se deje de ingresar con los autónomos que menos ingresan, y luego recaudar muchísimo más, sableando muchísimo más a los autónomos que ingresan por encima de la base mínima. Quiero retomar el asunto de lo de los funcionarios, porque aunque tú le has hecho un análisis político certero, apartando, dice, más que porque una cuestión de dinero y cuadrar, esto más bien forma parte del teatrillo. A los funcionarios, pues hombre, la verdad es que hagan teatrillo con ellos no les ha hecho mucha gracia. Quiero que escuches al presidente del sindicato mayoritario CESIF, a Miguel Borra, y luego te voy a preguntar una cosa. Es lamentable la filtración que ha hecho el Gobierno sobre el futuro del salario de los empleados públicos. Estamos total y absolutamente en contra que se plantee una congelación salarial para los 2,5 millones de empleados públicos de este país, que somos uno de los colectivos más importantes que estamos plantando cara a la pandemia y que hace escasas semanas los ciudadanos nos aplaudían nuestro trabajo desde los balcones. Somos esos docentes que estamos en los colegios, los profesionales de la sanidad que están en los hospitales, en los centros de salud, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los carteros, las personas que nos están atendiendo detrás de una ventanilla o los que están gestionando todo el tema de los ERTEs o del ingreso mínimo vital. Hemos arrastrado una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20% desde que en el año 2010 el Gobierno socialista del señor Zapatero nos recortó nuestros salarios. Es cierto, como decía la ministra, que en estos 3 últimos años hemos tenido una pequeña subida salarial que para nada ha conseguido paliar los grandes recortes que hemos tenido a lo largo de estos últimos años. Y el Gobierno, en vez de sentarse a negociar con nosotros la parte de los presupuestos que nos afectan, las ofertas públicas de empleo, estamos viendo el déficit de personal que tenemos en tantas administraciones, se dice y lanza un globosonda donde ya marca que va a congelar los salarios de los empleados Juan Ramón, públicos. Es verdad que los funcionarios, distingo de empleados públicos, tienen el trabajo asegurado y que no es como el caso de los autónomos, que lo tienen mucho más complicado, pero es que no hay otro sitio donde poder recortar antes que en esa partida. Sé que es complicado porque además nos queda un minuto, pero ¿dónde se te ocurriría a ti, Juan Ramón, que podría meter mano el Gobierno para empezar a recortar gasto, pero no con demagogia, porque a lo mejor gestos se necesitan, pero digo, gasto de verdad que pudiera ayudar a tapar agujeros? ¿Qué se te ocurre a ti en un minuto? Hombre, realmente las dos grandes partidas de gasto público son sueldos públicos y pensiones, o sea que cualquier reforma presupuestaria dura va a tocar cualquiera de estas dos partidas. Ahora, uno puede decir, ¿hay que bajarles o hay que congelarles el sueldo a todos los funcionarios o a todos los empleados públicos? A lo mejor a algunos hay que darles una prima, como a los médicos, y a otros que no han trabajado tanto porque también han estado con la economía paralizada, pues hay que bajarles el sueldo o congelárselo. Y luego también uno se puede plantear, en lugar de bajarles o congelarles el sueldo a todos, a lo mejor sobran empleados públicos en algunas partes de la economía y conviene más ahorrar reduciendo empleo público en partes de la actividad estatal que son superfluas, redundantes o cuya eficiencia se podría aumentar, que no pues mantener una administración sobredimensionada y luego bajarles la remuneración a todos. Juan Ramón Rayo, es un placer escucharte, de verdad, porque, y no solo en la parte económica, sino también en el análisis político que has hecho de una noticia y que no se me había ocurrido a mí, lo reconozco. El porqué de estas filtraciones, a ver si lo que nos están dando es otro capítulo del serial entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Un saludo muy fuerte. Un abrazo.